dijo nada que grabar, hermano. Híjole. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hermano Rafael, ¿estaba en lo cierto la mujer samaritana que ese pozo era de ellos? No lo escucho, hermano. Hermanos, ¿era Sí, de ellos ese pozo, Alicia? no, en la cuestión humana sí, pero no realmente venía de Jesús todo, ¿no? Como le está diciendo, si yo te diera agua de esta, tendrías vida eterna, ¿no? Sí. Físicamente sí era de ¿Sabían ustedes, hermanos, que los pozos de agua en aquellos años eran muy peleados? ¿Se acuerdan que mencionan varios eventos de Moisés y eventos de Jacob y que se peleaban por los pozos en el tiempo de Lot, los pastores de los ganados y los samaritanos? De aquí, Gerardo, podemos deducir que los samaritanos, hermanos, ellos decían que eran descendientes de Abraham y Jacob y de Isaac. Por eso dice nuestro padre, sí, nuestro padre Jacob. Ellos se consideraban hijos de Jacob, hermano. Mas, sin embargo, hermano, la línea de la promesa no eran los samaritanos, eran los judíos. Ahora, hermanos, Gerardo, el problema que tenemos hoy en día en Palestina, en Israel, en el templo que está ahí, que le dicen The Dome of the Rock, ¿sí? ¿Cuál es el problema, Alicia? Que los palestinos también dicen que ellos son descendientes ¿de quién? De Abraham, y que ellos son los dueños de Israel y que ellos son los dueños de esa ciudad. Viene el problema, Gerardo, desde hace miles de años. Y ese es un problema que no se puede quitar tan fácil, hermano, porque ellos dicen, nosotros somos los descendientes directos de Abraham. Y los judíos dicen, nuestro padre Abraham. Entonces aquí Jesús, hermanos, no le dice nada del pozo, no se pone a pelear de que este pozo no es tuyo, este pozo no es de ustedes, este pozo no, nada, hermanos. ¿Qué le dice el Señor Jesús? cualquiera que Cualquiera, bebiere de esta agua volverá a tener sed. y luego, hija, ¿qué dice? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí, hermanos, ya Jesús le está sacando un poquito de la ignorancia a la mujer samaritana y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré. Estela, no tenía con qué sacar el agua del pozo de la noria, como decimos acá en el norte, ¿sí? Entonces ya la mujer samaritana estaba pensando, ¿de qué agua me está hablando este hombre? Y esa agua, si yo no voy a tener sed jamás, pues ¿cuál sería la respuesta inmediata? Dame. Dame de esa agua, porque vengo todos los días a mediodía en el calor del día y me hacen bullying y estoy cansada de venir a acarrear agua y pues yo quiero, hermanos. Entonces, eso da a entender, hermanos, todavía no entendía ella, ¿verdad? Ella todavía seguía en su posición un poco humana de decir, pues me vas a evitar el trabajo, ¿verdad? Sí, Este, dice, sino que el este agua va a que ser yo le daré. este va a ser mi siguiente esposo. Sí, hermano, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, hermanos. Entonces ya Jesús le está hablando de vida eterna, Estela. Aquí ya entra un elemento Un nuevo y elemento. dice, caray, esta agua que está aquí, la tomo todos los días, pero el agua que él me dice que me está ofreciendo, ya está ahí hablando de vida eterna. Entonces, ¿qué le dice la mujer, hermano? Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. ¿Sí? ¿Cuántas veces, Gerardo, a nosotros se nos predicó el evangelio de Jesucristo? ¿Cuántas veces, Estela, nos invitaron para aceptar a Cristo como nuestro Salvador y no entendimos? ¿Verdad? La mujer aquí, hermanos, ya estaba en el momento justo donde Jesús quería que estuviera.
lista para recibir, como quien dice, el don de Dios, las buenas nuevas de salvación. Entonces, miren, qué inteligente el Señor Jesús. Las saca de donde estaba y le dice, versículos 16 al 26, hermanos. ¿Quién me quiere leer esa parte, hermano? Está larga. Ya, hermano. A ver, gracias, Juan. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. ¿Te imaginas, Alma, cuando Jesús le dice esto último? Yo soy el que habla contigo, no es como para caerse de rodillas, ¿no, hermano? ¿Se imaginan, Estela, qué bonito cuando le dice, sé que va a venir un Mesías llamado el Cristo, pero pues cuando Él venga nos va a decir todo? Y le dice Jesús, pues yo soy. ¿Se imaginan? Pero miren, dice Jesús, hermano, le dice, llama a tu marido. Jesús sabía exactamente la vida de ella, hermanos, la conocía desde que, antes de que ella naciera. Entonces, ¿qué hace la mujer, hermano? No tengo marido. ¿Y qué le dice Jesús, Gerardo? Luego, bien has dicho que no tienes marido porque con el que vives 5 has tenido, ¿sí? Y el que ahora tienes, ese no es tu marido. En eso has dicho verdad. Y le dice la mujer, Señor, pues me parece que eres profeta porque sin conocernos sabes mi vida, ¿sí? Fíjate, Gloria, hasta dónde ella tuvo que llegar. Estela no le creyó lo del agua al 100%, no entendió el agua viva, no entendió la vida eterna, pero cuando Jesús le dice, has tenido 5 maridos, dice, canijo, él me conoce, él te es profeta, y ya empezó a cambiar. Entonces dice aquí, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, ella le está diciendo a Jesús, no podemos ir a Jerusalén a adorar porque somos samaritanos, los judíos no nos permiten ir al templo, no nos permiten entrar al templo. Entonces nosotros adoramos en este monte y aquí es donde se debe adorar. Pero Jesús le dice, mujer, créeme, dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. ¿En dónde, hermano? ¿En dónde vamos a adorar al Padre? ¿A qué se estaba refiriendo? Al cielo, al Ni cielo, en este monte ni en Jerusalén van a ustedes a poder adorar al Padre. ¿A qué se estaba refiriendo? al cielo. A nuestras iglesias, hermanos. ¿Dónde adoramos hoy a Dios, hermanos? Ok. En nuestras iglesias, ¿verdad? Cuando nos congregamos o el grupo de personas salvas, como una asamblea local, ¿sí? Y bautizados escrituralmente, y nos juntamos para adorar al Padre. Entonces, ya ni este monte, entonces estaba hablando Alicia que la iglesia iba a estar abierta ¿para quién? Para todos. Ya no iba a importar si eres samaritano, si eres judío, si eres mexicano, no importaba ya.
en este momento, Gerardo, Cristo estaba rompiendo barreras étnicas, barreras de odio, barreras de separación. Cristo estaba abriendo, hermanos, el evangelio para los gentiles. Entonces dice aquí, Jesús le dice, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Sí, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque Él venía de Dios y Él era el judío, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿por qué le dice que viene de los judíos, hermano? Sí, hermano Enrique. Sí, Estela, ¿querías preguntar algo? No. Ok. Bueno. La salvación viene de los judíos. Sí, hermano Enrique. Perdón, yo quería hacer un comentario nada más, que salió una caricatura cristiana durante la pandemia allá en el 2020, en el 2021, acerca de las iglesias. Está Satanás con Jehová Dios, están platicando y Satanás se está riendo, se está burlando y le dice a Dios: te cerré todas las iglesias durante la pandemia. Mm. Y Jehová Dios le contesta a nuestro Padre: estás equivocado, abrí una iglesia en cada casa. Amén. Amén. Es para complementar el comentario de cuando Sí. le dijo Jesús a la mujer samaritana: llegará el momento en que Vamos a poder adorar donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Es la promesa del Señor Jesús. Entonces, hermanos, aquí vemos que le dice, viene de los judíos porque viene de la genealogía de ellos. Pero dice el Señor, mas la hora viene y ahora es. Fíjate, Gerardo, le dice, hay una profecía que dice que la hora viene, pero ¿sabes qué? Ya es la hora. Aquí estoy yo. Le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, hermanos. ¿Qué quiere decir con esto, Gerardo? Que Dios no tiene cuerpo, ¿sí? El espíritu no está sujeto a tiempo, espacio y materia, ¿sí? Entonces Dios está en todas partes. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos va a declarar todo este misterio, todas estas cosas. Y estas palabras, Gloria, son bien bonitas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjense, hermanos, hermano Rafael, cómo Jesús tuvo que caminar 60 kilómetros para llevar el evangelio a una persona. Sí. Y una persona que odiaba a los judíos, porque ella era producto de una sociedad de generaciones anteriores que habían tenido problemas y ahora ella también odiaba. Sí, Ali. Hermano Ramiro, en ese tiempo esperaban a un Mesías, ¿verdad? Los judíos. Sí. Pero otras razas o otros, los gentiles, ¿esperaban a un Mesías o no? La mayoría no, hija. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios, para ellos, el libro que escribió Moisés, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los Pentateucos, no eran sus libros. Para los babilonios, ellos tenían sus propios dioses. Para los griegos, para los romanos, sí, para los de la India, para China, ellos no tenían esos escritos.
Sí. Entonces se podría decir que para ellos fue un poco más como difícil porque no esperaban, o sea, ellos creían en otra cosa y no esperaban a un Mesías. Algo difícil, y esto es interesante, Ale, qué bueno que lo mencionas. ¿Se acuerdan que les dije yo que los samaritanos nada más creían en el Pentateuco? Bueno, hermano Enrique, usted sabe que las profecías de la venida de Cristo, el anunciamiento de que iban a ser Cristo, no está en el Pentateuco tanto. Claro que en Génesis luego se menciona la venida de Cristo porque dice, y él herirá a la serpiente en la cabeza, ¿verdad? Y tú en el calcañar. Ya está apuntando a la venida de Cristo, sí, en Génesis. En Génesis. Sí, pero no era tanto como lo menciona Isaías, Jeremías, Daniel. Esos eran así ya Bueno. bien directo que Isaías sobre todo habla del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero mira, Ale, qué bonito es, hermanos, que cuando la gente se interesa en las cosas espirituales, sí hay cierto conocimiento, no todo, pero ella estaba consciente y eso que era una mujer pública, hermano. Estaba consciente de que iba a haber un Mesías. No sé si su padre, su abuelo. Se me hace como que para los judíos fue, bueno, muchos no creyeron, ¿verdad? Pero como que es más impactante cuando sabían que estaban esperando a una persona, a un Mesías, a un Salvador, que a otras personas que no esperaban a nadie. Sí, realmente, hija, para ellos el Mesías era precisamente lo que Jesús iba a hacer, quitar esas barreras y decir, ¿saben qué? Los samaritanos no tienen por qué ser odiados. Los samaritanos también tienen derecho a adorar al Padre y a unirse, ir al templo, ir a Jerusalén, a donde sea, a adorar junto con los demás. Cristo vino a quitar esas barreras, por eso se acuerda, hermano Enrique, que dice que a los suyos vino y no le recibieron. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, que Dios lo usa para que sea el apóstol de los gentiles, ¿sí? Porque dice que la salvación iba a venir de los judíos y a los suyos vino, pero pues no le recibieron, entonces vámonos con los gentiles. Gracias a Dios por eso, hermanos. Ahí estamos nosotros los gentiles. Ahora, hermanos. Sí, hermano Enrique. En los libros proféticos, que es la primera parte de la Biblia, salvo Génesis, en los demás no se anuncia tanto la llegada de Cristo. En los libros poéticos tampoco, salvo los salmos escritos por David, pero en los libros proféticos, que es la tercera, ahí viene todo. Sí. Sin embargo, para los gentiles y todos, lo único que valía en el Antiguo Testamento era el Pentateuco. Eran los Sí. 5 primeros libros. Por eso no esperaban un Mesías o no lo tenían presente, ¿no? Sí. Como ya nosotros posteriormente, cuando ya conocimos la Biblia completa. Sí. Ahora, Gerardo, si tú te vas a YouTube y haces search en YouTube, si los judíos hoy en día, 2020, creen o han leído la Biblia, what percentage de gente ha leído la Biblia? Te vas a encontrar que casi el 98%, 98% de la gente no ha leído la Biblia. Entonces, los judíos hoy en día no les interesa la Biblia, hermanos, el Nuevo Testamento. Por eso Jesús para ellos no es nadie. Hoy en día, Estela, hoy en día los judíos no creen en Jesús. Todo Israel, casi el 98% de Israel no cree en Jesús. Ellos todavía están esperando a un Mesías. Todavía están esperando este Mesías que la mujer samaritana encontró y que le dice, yo soy el que habla contigo, Gerardo. Ese Mesías ya vino, pero hoy en día los judíos no creen que ya vino. Entonces, hermana Rosario Hernández, ¿dónde está, hermana? Sí, me levantó la mano, hermana. Sí, tengo varias dudas. Una de Bien. ellas es sobre la mujer samaritana. Cuando dice pública, ¿qué quiere decir? Mujer pública. Se cree que era prostituta, hermano. Bueno, si era prostituta, ¿por qué no la apedreaban? Es que eran samaritanos, no judíos.
Ah, ok, No, porque... no seguían todas las leyes, hermana. Ok, Sí, porque dijo que tuvo 5 maridos, ¿no? Y ya con sí. 5 maridos ya era mujer pública. Pues es que vivía en adulterio, hermana, porque el último marido que ella decía que era su marido, le dice Jesús, no es tu marido, es tu amante o eres, o sea, estás Ya con eso viviendo, era una mujer pública. sí, Ah, ok. quizás no prostituta al 100, hermano, sino más bien era una mujer que había vivido una vida muy difícil y que tuvo que pasar de un hombre a otro. Así es. Creo Y que no, esa de mujer pública no creo que sea. Y la sí, otra es, toda la Biblia habla de la salvación. Por eso es que desde un principio, cuando sale Adán y Eva, el Señor les dice que herirá a la serpiente, ¿no? Y ahora que estamos viendo Levítico, también ellos hacen las ofrendas y matan al cordero. Por eso es que se dice en el Nuevo Testamento el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sí, cordero estaba en las ofrendas como ofrenda de expiación. Entonces, toda la Biblia habla de la salvación. En el Pentateuco también, porque los judíos también esperaban un Mesías, una sí, salvación. sí. Entonces, creo que cuando dicen que el Pentateuco no, o no, toda la Biblia, desde un principio, habla que va a haber un Salvador que quitará precisamente el pecado de Adán y Eva, porque acuérdese que nacemos del pecado, en pecado. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. No, sí, sí, hermano. De hecho, todo lo que hemos estudiado le llamamos sombra de lo que había de venir. Es como una sombra. Todos los sacrificios, los rituales apuntaban hacia Cristo, hacia la venida de Cristo, hacia el nacimiento de Cristo, hacia la cruz, ¿sí? Hacia la venida de un Mesías. Sí, eso es correcto, hermano, sí. Pero realmente, hermana, las profecías específicas de Isaías, Jeremías, Daniel, donde dice, y llamará su nombre Emanuel, o sea, ya bien directas, hermana, a eso nos estamos refiriendo, de que ellos no tenían ese conocimiento. El conocimiento para ellos era como una sombra de lo que había de venir, de lo que apuntaba hacia la cruz. Pero el conocimiento, ahora hermana, acuérdese de algo muy importante, hermano. La mayoría de la gente no sabía leer, no era gente culta, no, o sea, no sabían tanto del Pentateuco tampoco. Mucha gente era ignorante, entonces por eso la mujer dice, pues sabemos que ha de venir un Mesías, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni nada. O sea, pero gracias, hermana, por su comentario. Muy bien. Entonces, hermanos, dice aquí, el 30 al 42. ¿Quién me quiere leer, hermanos? 30 al 42. Sí, hermana Rosario. Palacios. Sí, gracias. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labráis,
sembrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Gracias, hermano. Amén. Entonces vienen los discípulos, hermanos, con comida del pueblo Sicar y ven a Jesús hablando con la mujer samaritana y dice que se maravillaron, pero la palabra en griego es un poquito más de se sorprendieron. Se sorprendieron de ver a Jesús hablando con una mujer samaritana. Entonces le dice, ¿qué preguntas, mujer? ¿Qué haces? ¿Qué hablas con ella? O sea, hasta cometieron el error de hablar con ella y era prohibido. Y esta mujer dice que dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego les dice, ¿no será este el Cristo? Gerardo, le acababa de decir Jesús, yo soy el que habla contigo. Y ahora ella les dice, ¿no será este el Cristo? En interrogación. Entonces, hermanos, una cosa, la mujer fue al pueblo a decir esta información, pero hermanos, muchos testigos de Jehová usan este versículo para decir que las mujeres predican. Dicen que esta mujer samaritana fue una predicadora y una pastora. Ahora, este versículo no se refiere tanto a eso, hermano. Esta mujer simplemente fue y les dijo, vengan, vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Predicar es otra cosa. Entonces no podamos usar este versículo como una base para decir que las mujeres pueden ser pastoras o pueden predicar en un púlpito. Entonces, el versículo 30 al 42 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Inmediatamente se alborotó la gente, hermanos, y vinieron a él y le rogaban diciendo, come. Y él les dijo, yo tengo una comida diferente que comer. Y ya saben ustedes, hermanos, que Jesús se refería a ganar almas. Ahora, cuando Jesús les dice, hermanos, vosotros van a ir a cegar, los campos están listos, están blancos para la siega. ¿A qué se refería, hermano? Que ya toda la gente estaba preparada para Porque dice, Hermano Ramiro, A su ¿qué quiere decir? sacrificio, ¿no? ¿Qué es la palabra ciega? No sé. sembrar es cuando pones la semilla y luego te esperas a que crezca y cuando ya está lista para cortar, para cegar es cortar, cosechar. cosechar, recoger. Ya cuando levantas el maíz, Gerardo, la mazorca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso dice Jesús, uno siembra y la mayor parte de las veces otro es el que recoge. Sí, entonces, ¿aquí qué se está refiriendo, hermano? ¿Quién sembró? Jesús. Ok, y en el caso de la mujer, hermanos, Ella es la que va a empezar a hacer la parte del fruto, ¿no? Con las demás. ¿qué hizo la mujer cuando llegó al pueblo, hermanos? ¿Empezó a qué? Hablar de Cristo. Hablar de Aventar aventar semillas, semillas. Sí. aventar semillas. Y cuando la gente se interesó y dijeron, queremos ver y todo eso, entonces Jesús les dice, este pueblo está listo para cosechar. Vámonos a hablar del evangelio y más adelante vemos que muchos creyeron en él. De hecho, miren, ¿qué, hermano Enrique? En la parte, ¿qué sería? Del 42, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Sí. Entonces la gente, hermanos, la gente ya estaba lista para creer. Sí, Gerardo. Una pregunta, hermano. ¿Por qué fue la razón mayor que los judíos no querían creer que ha venido Cristo? ¿Por qué desechaban ese pensamiento que hasta este día que... Porque ellos lo creían venir como un rey, ¿no? Como una persona con poder, con poder físico. La respuesta, Gerardo, es un poco larga, no difícil, pero larga, porque cuando Jesús nace en el tiempo perfecto, vamos a decirlo, Alejandro Magno, el Grande, había conquistado toda esa región y por eso se hablaba el griego. Después Roma viene, ¿verdad? Y se habla el latín, el romano. Entonces, en esos tiempos, cuando los romanos, Gerardo, conquistaron Jerusalén, ¿qué crees que hicieron con los sumos sacerdotes del pueblo? Quitaron a los que Dios había puesto por la línea de Aarón y pusieron sumos sacerdotes que eran títeres del gobierno romano, ya no puestos por Dios, y eran hombres corruptos. El sumo sacerdote, ¿sí? Entonces ya estaba, como quien dice, podrida el Sanedrín, el fariseo, el escriba, el saduceo. Por eso, hermanos, Jesús reprendía a cada momento a ellos. Porque ¿qué es lo que esperaban, Alicia? Lo que dijiste es correcto. Esperaban un Mesías. Esperaban a alguien con nombre y con poder físico y con dinero, con... Como dicen en los animales, con pedigrí. Querían que Jesús hubiera nacido de un fariseo como Nicodemo o como el hijo del sumo sacerdote o alguien de un rey, un príncipe o algo. Querían uno de más... Querían como alguien que viniera de la realeza, ¿verdad? Como y alguien... sí, y luego que fuera militar, que pudiera formar ejércitos. Sí, hermano Enrique. Sí, a eso iba. Precisamente lo que esperaban era alguien que por la fuerza de las armas los liberara. Y además, como dijo Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, por eso no lo aceptaban, ¿no? Sí, entonces, Gerardo, realmente los religiosos fueron los que no aceptaron a Cristo. Fueron ellos los que le gritaban a Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Y hay mucha gente seguidora que muchos son borregos en la vida, ¿verdad? Crucifícalo, crucifícalo. Y fueron ellos, o sea, y ahí vamos incluidos nosotros al final, ¿verdad? Pero Claro que sí. por eso, Gerardo, no creyeron en Cristo. Sí, hermano Rafael. Sí, pues creo que todo esto que estamos viendo es bastante claro, tanto cuando inicia en el capítulo 1, en el 2, lo de Nicodemo en el 3, y ahorita vemos justamente lo que está pasando con la sociedad, ¿no? O sea, nos creemos religiosos, nos creemos sabiondos en la Biblia, pero realmente no lo somos, realmente, ¿no? Claramente lo dice, bueno, en el curso que nos dio anteriormente, mientras no tengamos el Espíritu Santo, somos carnales, 100%, ¿no? Y realmente es lo que está pasando. ¿Quién era la mujer samaritana? Pues aparte de pecadora o como haya sido de la calle o lo que haya sido, era una persona que tenía necesidades espirituales. Amén, ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué pasa en ese momento cuando Jesús se topa con ella? Porque Jesús va a un pueblo, ¿no? Y en el camino pues se topa con ella de que va por su agua y lo demás, pero ya está prescrito quizá que se iba a encontrar con ella precisamente por lo que estás comentando de que estaban divididos, ¿no? No se querían unos con otros cuando realmente somos parte de una creación universal. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta señora? Pues realmente su gran problema social, ¿no? Que no la quieren, que la ven mal, que la critican, la juzgan, pero quizá, como dice, son sepulcros blanqueados porque tienen, tienen problemas más graves que lo de ella, ¿no? Y sin embargo, el Señor en ese momento, pues ahora sí que la somete a la bendición, ¿no? A Sí, la hermano. salvación. Gracias, hermano. Eso me hace recordar, hermanos, que a nosotros hoy en día en las iglesias nos critican mucho algunas gentes y dicen, ahí esas iglesias son puros hipócritas, son puros esto y lo otro.
Aleluyos. Sí, entonces, piensa uno, hermano, cuando te acercas a Dios, tienes más oportunidades de arrepentirte en un momento dado de tu vida y pedir perdón para siempre por todos esos pecados, pero cuando estás lejos, es muy difícil que tú puedas llegar a la salvación. Entonces, por eso decía el salmista David, prefiero estar, ¿qué dice, hermano? En tus atrios Un día. Sí. Fuera de ellos. que 1000 fuera de ellos. O sea, Un día más que 1000. sí, o sea, yo prefiero estar en el templo de Dios, en creer en Él. Ahora, Gerardo, no sé si contestamos la pregunta porque está un poco larga. Y lo que le preguntaba yo a Alicia es, ¿usted cree que así estaba escrito, que no creyeran, que fue hecho por ese propósito, que ellos no creían y para ser más fácil para los gentiles creer? No, yo pienso, Gerardo, que realmente Cristo vino para todos desde el principio, o sea, en el momento. El Pero problema, la pregunta que tiene Gerardo es, ¿por qué escoger a alguien humilde? ¿Por qué venir de algo humilde? ¿Por qué escoger eso? ¿Por qué no venir de algo así como dice, con ok, poder físico? sí, porque Jesús, hermanos, dejó su trono de gloria, dice. El propósito de Jesús de venir no era venir en un resplandor enorme, sino en un siervo sufriente. Por eso decía Isaías, y le veremos, y dice que abrió o sea, fue golpeado y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Vino como un siervo sufriente, Gerardo, vino de la pobreza, porque dice que vino a salvar a lo más vil, a lo más bajo, a lo más necio. Sí, y también las iglesias están llenas de enfermos, hermanos. Por eso vamos a la iglesia, porque estamos enfermos, necesitamos sanidad espiritual. Y dice el Señor, los enfermos tienen necesidad de doctor, pero los sanos no tienen necesidad de doctor, como diciendo, nosotros somos los débiles, y dice que de lo débil, ¿qué hace Dios? Lo fuerte, Manifiesta su sí, poder. hermano. Sí, hermano Toma Enrique. para ver. Lo toma para ver. Sí, Un hermano. comentario nada más. Cuando fuimos en el seminario, íbamos a evangelizar ahí a la Alameda Central de la Ciudad de México. En una ocasión, un compañero invitó a una persona, a un hombre, le dice, pues te invitamos primero a recibir la palabra de Dios y segundo te invitamos al seminario. Ve a la iglesia, te invitamos a la iglesia. Y le contesta este señor, le dice, yo no voy a esa iglesia cristiana porque está llena de hipócritas. Y le dice el compañero, pues vamos, hay un lugar para uno más. Sí, sí, a Billy Graham cada rato le decían eso también. Pero Gerardo, Jesús vino en forma de siervo, en una forma humilde. De hecho, si te fijas, cuando Jesús entra a Jerusalén, entra en un burrito, en un potrillo, ¿cómo le llaman? ¿Un qué, hermano? Un pollino, un pollino. Un pollino, un borrico. Sí, demostrando, Gerardo, que el poder y el dinero, la realeza no es lo que Jesús viene a buscar. Jesús viene a buscar un corazón humilde. Sí, hermana Rosario. Sí, gracias. Dice en Filipenses 2:6 que Jesús eligió hacerse pobre y despojarse de algo que tenía su forma de Dios. Existió en él una opción libre por la pobreza, y esa carencia fue considerada por Jesús como algo positivo, como algo querible y deseable. Él vino pobre porque él quiso, Amén. ¿no? Amén. Y en Sí. Filipenses lo encontramos. Sí, hay un himno, hermano, que dice, y dejando su trono de gloria, sí, él vino a salvar de la escoria. O sea, eh, eh, admira uno más cuando Jesús viene de esa manera, Gerardo. Siente uno más respeto, más admiración, que dice, él entendió a los humildes, él entendió.
Por eso el Sermón del Monte lo vamos a ver, es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el cielo. Y muy bonito. Vamos a leer nomás la parte, hermano, porque ya nos queda nada más un poquito de tiempo. ¿Quién me lee 43 al 54, hermano? Sí, hermano Enrique, por favor. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Amén. Después de ahí, hermanos, mucha gente en Samaria, Gerardo, creyó en Jesús y se hicieron seguidores de Jesús. Por eso Jesús les dijo: los campos están listos para la siega, vamos a cegar, vamos a ganar almas para el reino de los cielos. Entonces, lo más bonito, hermano Rafael, es que los samaritanos le dijeron: sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, esto confirma, Gerardo, que entendieron perfectamente que Cristo era el Mesías y era el Salvador del mundo. Amén. Y es Y que, es- sí, perdón. Sí, es que algo bien, bien importante, Jesús siempre está hablando de humildad, de sencillez, de simpleza, incluso cuando le reduce los 613 mandamientos a 2, aún así no se aplica a ninguno de ellos, ¿no? Sí, entonces Jesús aquí, hermanos, deja, como quien dice, este pueblo y ellos, hay seguidores ahí con él. Y dice que 2 días después, estuvo 2 días ahí con ellos. Salió porque él había salido de Judea a Galilea, pero dijo que era necesario pasar por Samaria. Sigue para Galilea y esto le llaman el ciclo de Caná, porque se acuerdan que ahí fueron las bodas y convirtió el agua en vino. Sí. Entonces, Gloria, ¿crees tú que mientras Jesús se fue allá para Judá y anduvo allá, toda la gente que supo de la conversión del agua en vino, ustedes creen que no había mucha gente que ya se preguntaba, quién es Jesús? Entonces, escuchan y dicen: ahí viene otra vez Jesús, el que hizo el agua en vino. Sí, y una de las cosas es que este oficial romano, un centurión que tenía a su cargo de 80 a 100 soldados, dice que le fue informado, porque la palabra oyó, dice aquí oyó, pero en el griego original dice recibió, como quien dice, noticias de que venía Jesús.
Entonces, hermanos, la cosa aquí, hermana Rosario Hernández, le ha tocado conocer personas que tienen un familiar que está muy grave y hacen lo imposible por quererlo curar y llegan al grado de cometer incluso cosas que no son correctas, como ir con chamanes o llevar a gente que les dé una limpia con huevo y no sé qué ramas no usan, ¿sí? Hay gentes, hermanos, que están en la desesperación de que quieren que su hijo o su pariente se cure y siendo cristianos recurren a, a hechicerías, a cosas que no son correctas, hermano. Al huevo y alcohol. Entonces, hermanos, es peligroso esto, hermanos, es peligroso, hermanos jóvenes. Necesitamos mantener nuestra fe en el Señor. Amén, amén. Aquí, hermanos, dice que este centurión escuchó que Jesús venía y entonces dijo, este hombre ha hecho milagros, proviene de Dios. ¿Y qué hace él, hermanos? Dice que eran como 33 kilómetros de subida para ir a encontrar a Jesús que venía de bajada, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué movió al centurión a ir a buscar a Jesús? El amor por su hijo, ¿sí? Ahora, ¿tenía la certeza y la seguridad de que Jesús lo podía sanar? No, todavía no, pero había escuchado que él tenía, que hacía milagros. Entonces él va y busca a Jesús, hermanos. Y dice que cuando lo ve, le ruega, hermano, le ruega, mi hijo está grave, va a morir mi hijo. ¿Sí? Y Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, porque la gente le había dicho, hace señales y hace prodigios. Pero el oficial le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. ¿Y qué dice Jesús? Ve, tu hijo vive. Sí. Gerardo, ¿tú crees que en ese momento ya el hombre se fue con fe? Sí, hermana Claudia. No se oye, hermana. ¿Ustedes creen, hermanos, que el soldado centurión regresó 33 kilómetros con fe? Sí. Dice que sí, que creyó y regresó, hermanos. El hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo y se fue. Gerardo, si no hubiera creído, casi que hubiera sacado la espada y le dice, pues vas a la fuerza, ¿verdad? Si no quieres, te llevo a la fuerza porque pues es mi hijo. Pero miren, hermanos, tenía poder el centurión. Ser centurión era un hombre de guerra, era un hombre que era tenaz, de mucha resistencia, de alto liderazgo. Era un hombre bien formado. Mas, sin embargo, delante de Jesús le ruega y le pide que por favor vaya y cure a su hijo. Y Jesús, hermanos, ve esto en el hombre. No importaba que ellos eran los que los tenían esclavizados a su pueblo. Por eso, Gerardo, no entendían los judíos por qué Jesús era el Mesías, si no se ponía en contra de los romanos. Les decía, ¿saben qué? Si el romano te exige por ley que camines una milla con él llevando la carga de él, tú regálale otra milla. Oye, pues eso hacía que se enojaran los judíos. Entonces tú no vienes a ayudarnos como rey a liberarnos de la esclavitud, nos vienes a hacer peor. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Oye, pero pues ¿qué clase de enseñanzas son esas? Y luego Jesús, hermanos, en el movido en su corazón, va y salva a una mujer samaritana y todo un pueblo samaritano. Y luego ahora, para cerrar con broche de oro, un romano. Va en contra de todo lo que los fariseos y los escribas predicaban, hermanos. Y dice Jesús, ve. Hay otra historia, hermanos, en Mateo, donde dice que un centurión le va y le pide a Jesús en Capernaum que vaya y cure a uno de sus criados.
y le dice Jesús que vaya y Jesús le dice, vamos, y le dice, pero Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa es pagana, es simplemente con tu palabra di y mi esclavo va a sanar. Y dice Jesús, caray, no he visto tanta fe en Jerusalén como este hombre. Era un romano, hermanos, era romano. En este caso era romano también, hermanos. Y regresa el hombre, hermanos, y pregunta por su hijo. ¿Y qué le dicen, hermano? Tu hijo vive. Y dice él, ¿como a qué horas empezó a estar mejor mi hijo? Como a la hora 7ª. ¿Y qué pensó él, hermano? Esa es obra del Señor Jesús. Y luego, hermano Enrique, qué bonito termina también esta parte. Y creyó él con toda su casa. En toda su casa. Gerardo, si era un centurión, quiere decir que él era la autoridad máxima en su casa. Tenía liderazgo en su casa. Entonces, si el centurión creyó toda su casa. Amén, amén. ¿Por qué? Porque él era el testimonio vivo de su hogar. Así es el hombre en la casa. ¿Sí? Hoy en día hay muchos hombres que son salvos, pero sus esposas no. Y eso no es bonito, digo, no sé, digo, es triste eso. ¿Alguna pregunta, hermano, sobre este capítulo 4? ¿Alguna comentario, hermanos? Tenemos 2 ejemplos, la mujer samaritana y el centurión romano. Gerardo, ¿Jesús hacía distinción de personas? No. Nunca. Es lo que me gusta mucho de que nos enseña de que no hay de dar importancia al status, ¿verdad? De que venir humble a decirle a otras personas. La humildad, hija, siempre te va a llevar a caminos mejores. Dice la Biblia que Dios aborrece el hombre altivo, el de cerviz alta. ¿Sí? Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por estas enseñanzas del capítulo 4. Vamos Y me imagino que al estas personas creer, como dice, creyó él y toda su casa, me imagino que esas personas al igual se hicieron seguidoras y hablaron a otras personas, a sus amigos o que no eran judíos, que no eran, y pues ahí se va extendiendo el evangelio. Sí, así es como funcionó, hija, así es como agarró fuerza, así. Después los persiguieron, pero como quiera no dejaron de creer, porque realmente cuando tú crees, hija, es para siempre. Cuando el Espíritu Santo te sella, Estela, es para siempre, hija. Por eso ves un cambio en tu vida y ves más necesidad de saber más de Dios. Y amén por estas historias. Vamos a ver otra historia en el capítulo 5, hermanos, del hombre paralítico que estaba cerca de una fuente y dice que venía y se agitaba el agua y el que entraba se sanaba y el que no, ni modo. Hay una buena enseñanza en eso de que por qué estaba él ahí en esa fuente, hermanos. Era correcto que estuviera él en esa fuente esperando un milagro porque no necesariamente era un lugar judío. Así es que nos vemos entonces, hermanos. Disfruten su sábado, hermana Claudia. Nos vemos, hermana Rosario Gracias. Hernández. Igualmente, Hermana Anabel, hermana Alma. feliz fin de Yolot, semana. Gloria, Gerardo, No Alicia, olvidemos que por la fe se Estela. apuesta la vida. Y nos vemos, hermano Rafael, arriba, Xochimilco. Totalmente. Que Dios les bendiga. Hermano Enrique, hermano Rosario Palacio, nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Bye. Adiós, hermano. Bye bye.